Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas. Pues trata de un estudio de un personaje del Antiguo Testamento. El tema de hoy se titula Un hombre erudito en la ley de Dios. Dios quiere que haya hermanos y hermanas que sean consagrados en el estudio de la palabra de Dios, porque es el vehículo por el cual Dios envía su mensaje, su poder, su gracia, para que haya revivamiento. Al mirar en el Antiguo Testamento, un buen lugar para estudiar, para mirar, son dos libros en realidad, pero vamos a ver uno en particular esta noche. Son los libros de Esdras y Nehemías. ¿Sí? Así que voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Daniel capítulo 9 primeramente, el punto de partida, y es una profecía en la que Dios revela por medio del ángel a su siervo Daniel la profecía que debía ocurrir tiempo más adelante, y ocurre en los tiempos de Esdras y Nehemías. Daniel capítulo 9, desde el versículo 22, leemos lo siguiente. Y me hizo entender, dice Daniel, y habló conmigo diciendo, Daniel, está hablando el ángel Gabriel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y a partir de allí entonces, la explicación de las 70 semanas, de la cual una parte es con la que nos vamos a quedar. Versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta expresión, se edifica la plaza y el muro en tiempos muy angustiosos y que duraría las primeras 7 semanas o 49 años. Esta profecía, mis hermanos, se dio aproximadamente en el año 538 antes de Cristo, pero recién va a tomar efecto aproximadamente unos 90 años más tarde, con Nehemías, quien es el que participa en la reedificación. Pero junto con Nehemías, gobernador, vamos a hablar de Esdras, sacerdote. Él es el varón erudito en la ley de Dios, el hombre que Dios utilizó para que se hiciera una gran reforma religiosa en aquellos días, junto con Nehemías, para que él hiciera una gran reforma política y social en aquellos días. Los dos grandes líderes, cada cual en lo suyo. Esdras, sacerdote, Nehemías, gobernador. Pues vamos entonces al libro de final de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 36. Y luego de ello empieza Esdras. Segundo de Crónicas 36, desde el versículo 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, esto es año 537 antes de Cristo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que durarían 70 años las desolaciones, Jeremías 25 y Jeremías 29, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, también profetizado en Isaías, capítulo 44 y 45, que hablaba aproximadamente unos 150 años antes de que ocurriría semejante evento, que el rey enemigo persa
ayudaría a reconstruir Jerusalén. Bien, acá dice, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Reitero, esto aparece en Jeremías 25 y 29. Allí en sus Biblias posiblemente aparezca una llamadita. En algunas Biblias trae la referencia. Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y entonces comienza la historia de Esdras a continuación. Mis hermanos, aquí aparece el libro de Esdras, pero hay personajes en el medio. No va a haber tiempo de hablar y es muy interesante hablar de ellos. Zorobabel y Josué. Zorobabel, gobernador, Josué, sumo sacerdote. Así también, décadas después, al igual que Zorobabel, Nehemías, gobernador, y al igual que Josué, Esdras. Es decir, allí estaban los dos grandes líderes llevando lo que es el revivamiento, una reforma, una reconstrucción. En cuanto a Zorobabel y Josué, recordemos Josué sumo sacerdote, no el Josué de Moisés. Leemos en Esdras. Voy a invitar a que me acompañe. Otra vez la orden, capítulo 1 de Esdras, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Entonces casi las mismas palabras de Crónicas que acabamos de leer. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Fíjense, hermanos, es una constante en el libro de Esdras la expresión edificar casa o templo. Pero la profecía de Daniel 9 hablaba de, por lo tanto, Ciro no está cumpliendo la profecía de Daniel 9, porque la profecía de Daniel 9 habla de la reconstrucción de algo y Ciro ordena otra cosa. Luego de Ciro vendrá Darío I, ordena lo mismo. Y luego vendrá un tercer rey, Artajerjes, que ordena lo que la profecía decía. ¿Qué era? Vamos entonces a Daniel capítulo 9 otra vez. Es muy importante porque una de las críticas que reciben los adventistas que interpretan los tiempos proféticos es que hay 3 decretos reales. ¿Por qué los adventistas toman el tercero de los cuales y no toman el primero de Ciro, año 537, Darío I, 520, y Artajerjes, año 457, todo antes de Cristo? Son 3 decretos en 3 periodos distintos y los adventistas pues tomamos el tercero. ¿Y por qué no los otros? Con este llegamos exactamente al tiempo de Cristo, cuando Jesús se bautizó al Mesías, cuando fue muerto y luego entonces el martirio de Esteban, con el año 457. Pero ¿y con los otros 537 y 520 antes de Cristo? Porque la profecía ya especificaba. Abrimos pues Daniel 9, otra vez leemos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no solamente el templo, es la ciudad. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que son las primeras 7 semanas de convulsión, donde aparecen Esdras y Nehemías, y 62 semanas posteriores. Noten ahora, se volverá a edificar, ¿qué cosa? La plaza y el muro, no el templo. El templo es la primera edificación, es el primer objetivo de la orden de ¿quién? De Ciro y de Darío I. Pero en cambio acá se busca edificar ya, como se completó el templo, ahora sí, edifiquen la ciudad, el muro, lo que tenemos acá. Completamos, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pues vamos entonces a Esdras y miremos una constante. Ciro y Darío ordenan siempre la reconstrucción ¿de qué? Del templo, no de la ciudad. ¿Todavía no? Miremos. Esdras, capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa, o sea, el templo, a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén.
Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias, ¿para qué? La casa, no la ciudad. Así que siempre recordemos esto, que de las 3 grandes órdenes imperiales, reales, de las 3, Ciro, Darío I y Artajerjes, este ordena, 537, que todos vuelvan para edificar el templo. Este otro da la orden para que edifiquen el templo. Pero este Artajerjes, que es el tiempo de Esdras y Nehemías, que edifiquen la ciudad. Sigo leyendo todavía más, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro. Interesante, hermanos, que mucha gente intenta regresar, planea, pero hay otros que no. Se quedan muy conformes en Babilonia. Recordemos que habían sido transportados por Nabucodonosor a Babilonia y luego Ciro, de otro imperio persa, tomó Babilonia. Y la gente allí cautiva les gustó quedarse en Babilonia. No estaban interesados en volverse a Jerusalén. Es una lección para que aprendamos nosotros también. Que Dios nos invita a que echemos ganas para ayudar a la reconstrucción de Jerusalén, o nos quedamos cómodos en Babilonia. Algunos están en esa condición. Los dos. Ciro primero, ese fue el primer decreto, y Ciro y Darío primero. En cambio hay otro Darío de Media, que es otro personaje, ese es contemporáneo de Ciro. Aquí 537, este otro 520. Hay 17 años de diferencia, ¿sí? Ya vamos a ver de Darío primero ahora, pero quedémonos con esta idea de que la gente quiere quedarse en Babilonia, no están interesados en viajar a Jerusalén, de donde fueron arrancados, porque aquí progresaron. Tremenda lección espiritual. Capítulo 2 ahora, miremos todavía quién es la gente que viene ahora a Jerusalén. Capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con, notemos, Zorobabel, Jesúa, dice acá, es Josué, Nehemías, no es el Nehemías nuestro héroe, es otro Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, no es el Mardoqueo del tiempo de Nehemías, Bilsán, Mispar, etc. Y dan los hijos, familias, las cantidades, toda la gente que vuelven. Avanzamos todavía con el capítulo 2, pero miremos la lista del versículo 61 en cuanto al registro sacerdotal. Si no estaban en la genealogía de los sacerdotes, no fungían, no podían servir como sacerdotes. Lo dice versículos 61 y 62, era sumamente importante. Capítulos 2 de Esdras, 61 y 62. Todos estos son los preparativos para que veamos a nuestro héroe. ¿Cuál es? Esdras. Recordemos que hoy es un estudio sobre Esdras. Y ya traemos citas de Elena White también. Y de los hijos de los sacerdotes, ahí enumera, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, etcétera, etcétera. Versículo 62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación, unida como un solo hombre, eran de 42.360 individuos. La expresión, unidos como un hombre. Eso es lo que Dios está buscando. Para este tiempo del fin, con más razón, que estemos unidos. Pero miremos, hermanos, capítulo 3 ahora. Estamos haciendo un pequeño resumen de cada capítulo, de Esdras, hasta que ya nos metamos con nuestro personaje. Fíjense lo que ocurre cuando se busca restaurar el altar y el culto. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel y de Judá ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, nuevamente. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, edificaron el altar del Dios de Israel. Está hablando de la reedificación del templo, no de la ciudad, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Versículo 8, sigo salteando algunos textos para ir viendo lo esencial.
En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová nuevamente. Vamos al capítulo 4 ahora. Recuerden que es un brevísimo repaso de cada capítulo. Ahora se detiene la obra. Y viene entonces la nueva orden. Así que había empezado Ciro, luego Darío, finalmente Artajerjes. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Están hablando allí los samaritanos, que eran gente mezclada. Zorobabel, Jesúa o Josué, sumo sacerdote, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, ¿y cuánto más? Hasta el tiempo del reinado de Darío, rey de Persia, que era el siguiente gran rey. En verdad hubo más reyes después de Ciro, pero Darío es el que importa para la profecía, porque él dio el siguiente edicto. Él da la orden. Yo doy la orden de que reedifiquen. Miremos esto. Aún versículo 6, en el reinado de Asuero, papá de Artajerjes, esposo de Esther, 486 a.C. de la fecha, versículo 6, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. También en días de Artajerjes, ahí estamos hablando del año 465 a.C., escribieron, están los enemigos, Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Y entonces ahí va entonces la carta enemiga. Pero fíjense, hermanos, versículo 11. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros. Noten que ahí intentan levantar los muros en tiempo de Artajerjes. Otra vez, hermanos, recuerden. La profecía de los 2300 días y de las 70 semanas, muy importante en el cómputo de la gran profecía que abarca hasta el tiempo de Jesús, va a pasar por encima de los 1260 días, años del periodo papal, y finalmente va a terminar en 1843 y 44, fecha importante acerca relativa al chasco que sufren los adventistas. Tiene un punto de partida. La profecía de los 2310 años. Y el punto de partida es un edicto real. Solo que hay 3 edictos reales. El edicto de Ciro, 537, de Darío I, 520, y de Artajerjes, 457. Al tomar el de Artajerjes, este sí llega justito al tiempo de Jesús, año 27, 31 y 34. Lógicamente, hermanos, esto lo vamos a ver más adelante con diapositivas, pero por lo menos sirva como explicación los 3 grandes edictos. Y así llegamos a 1843 y 44. El punto es, si tomamos el 457, se dijo, ¿por qué esta fecha y no los otros 2 edictos? Y es porque los otros 2 edictos tratan solamente del templo, este trata de la ciudad. Y con Artajerjes ahí vemos los muros, que es lo que estamos leyendo ahora, otra vez. Versículo 11. Desde el año 457 en adelante, ahí es la reconstrucción. Fijémonos, Esdras 4:11. Y esta es la copia de la carta que enviaron, que dice así: al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros, entre ellos Esdras y Nehemías, vinieron a Jerusalén y edifican, notemos, la ciudad. Ya no dice la casa,
en tiempo del tercer rey Artajerjes, la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros, tal como decía la profecía, y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, por eso la profecía decía tiempos angustiosos. Daniel capítulo 9. Acá estamos viendo. Eran estos rebeldes que se oponían a la reconstrucción en los tiempos de Esdras y Nehemías. No pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad, otra vez, es ciudad rebelde, y perjudican los reyes en las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad, y nuevamente hermanos, todo va a hablar de ciudad en tiempos de Artajerjes, pero no se habla así en tiempos de Darío ni de Ciro, que sea ciudad, sino se habla de templo solamente, pero aquí habla de ciudad. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y el rey entonces envía esta respuesta. Fíjense hermanos. A Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí es dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres. Y ahí hermanos, hasta aquí quedamos. Porque ¿quién entra en escena ahora? Esdras. ¿Saben hermanos que hemos leído así rápidamente? Queriendo hacer la obra de Dios, los enemigos traban. Primero la orden para edificar el templo. Una orden real Ciro, siguiente orden real Darío I y el templo. Ahora con Artajerjes, que construye la ciudad de los muros y los enemigos. Y el rey dice, ok, párenla. Pero la profecía ya decía, en tiempos angustiosos. Y cuando hay tiempos angustiosos, hay un dicho que dice que cuando la lucha se pone brava, los bravos salen a la lucha. Sí, hermanos, tienen que aparecer los valientes. ¿Y quiénes son? Esdras y Nehemías. Ellos están metidos acá. Son nuestros héroes, que en medio de tanta trabazón, ellos van a interceder, van a desbaratar tanta injusticia de parte de los enemigos que impiden que se reconstruya el templo. No, la ciudad para que se cumpla la profecía. Bien, hermanos, déjenme entonces, a continuación, vamos a leer de Esdras en un texto bíblico y luego entonces comentarios del espíritu de la profecía. Voy a invitar a que abramos capítulo 7. Qué bonito sería poder leer el 5 y el 6 de Esdras, cuando hubiere tiempo. Pero ya conozcamos a Esdras, nuestro héroe, el héroe religioso, y Nehemías el héroe político y social. Capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, que va del año 465 al 424, en un arco de 41 años. Y en esos 41 años de gobierno, el hombre daba orden, ¿y qué más? Contraorden. Y así se movían nuestros héroes, Esdras y Nehemías. Dice acá, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, etcétera, va enumerando allí, hijo de quienes hasta llegar a Aarón. Fíjense en el versículo 5, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Así que Esdras era un sacerdote de buena línea sacerdotal. Venía desde Aarón. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Esto fue más o menos casi en los comienzos de Artajerjes, aunque luego él posteriormente dio una contraorden. Así que estamos mirando aproximadamente, hermanos, esto ocurrió unos 7 años más tarde, que se da la orden.
o sea, en el año 457, en verdad 8 años más tarde, de cuando él toma el poder, Artajerjes. Este fue el hijo de Asuero, diríamos hijastro de Esther, este Artajerjes. ¿Ok? Dice, era escriba diligente, versículo 6, en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey, Artajerjes, todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y ello, hermanos, nos va a llevar hasta el año 457, que es el punto de partida que usamos los adventistas para decir, con este decreto, vamos a leer, arranca los 2300 tardes y mañanas, los 2300 días años, que solemos decir así, en este versículo que estamos leyendo acá. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fijémonos, hermanos, el propósito que lleva Esdras. Hombres como estos son los que la causa de Dios necesita. Gente que ame al Señor, que quieran servir, en este caso dice, dispuesto a enseñar. Y con él, sacerdote, y con Nehemías, gobernador, los dos hicieron la gran revolución, las reformas. Y que de paso, hermanos, quiero anunciar que este servidor anhelaría, si tenemos interés, de poder tener las lecturas que el Espíritu de la Profecía preparó en 1904, durante 5 meses, en un periódico que se llamó Southern Watchman, el Vigía del Sur, y 19 artículos que se publicaron sobre Nehemías. Los artículos se titulan Lecciones de la vida de Nehemías, de marzo a julio de 1904. Un artículo por semana, y están ya publicados, los tenemos en español. ¿Qué no tenerlo acá, hermanos? ¿Por qué no leerlos? Ver qué había en el corazón de ese hombre que logró la revolución en su tiempo, junto con Esdras. Recuerden los dos grandes líderes contemporáneos, Esdras, Nehemías, para que haya un revivimiento en todas las iglesias. Tiene que verlo. Sigo leyendo entonces. 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios, del Dios del cielo, paz. Por mí está dada orden, y ahí comienza entonces el gran decreto. A ver, ¿cuál decreto, hermanos? A ver, buena memoria. ¿Cuál decreto? Daniel 9:25. Vamos a leer otra vez, vamos y dejamos acá en Esdras 7 para recordar el gran decreto que pedía la profecía. Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden real, de la orden de un rey, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe Jesús, habrá 7 y 62, o sea, 69 semanas. Entonces, hay una orden real. ¿Cuál de los 3 reyes? Ciro, Darío I, Artajerjes, año 537, 520, 457 a.C., pues esta que está acá. ¿Y cuál es la orden? La estamos leyendo. Así que la orden real es, el rey es Artajerjes, y la orden es capítulo 7, lo tenemos acá. Versículo 13, Esdras 7:13. Por mí es dada orden real, que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey
Estoy hablando, hermanos, de los buenos tiempos de Artajerjes, porque Artajerjes luego se vuelve atrás. Recuerden que él da la orden y al tiempo luego anula la orden. Estaba así. Eso hay que ver. Por eso tiempos angustiosos. Por eso el líder que surge allí, hermanos. El líder va a aparecer en los tiempos en que más urge que aparezca. No cuando todas las cosas están bonitas, comoditas. Sigo leyendo. Así no, Daniel ya había muerto. Daniel ya había muerto. Muy bien, sigo acá. Leemos versículo 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, y que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y libaciones, y los ofreceréis sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Ahí está mencionando casa, pero ya está construida para ofrecer sacrificios. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la obra, de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios de Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, notemos, hermanos, que está hablando de la casa. ¿Dónde aparece la ciudad ahora? Es la orden que nos interesa. Que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. 21. Y por mí, Artajerjes, rey, está dada orden, la orden real, a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Hasta ahí pareciera igual el lenguaje con los otros 2 reyes anteriores, recuerden, los de la casa, Ciro y Darío. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, y aquí viene, hermanos, 25 y 26. Conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, pena de multa o prisión. Allí, hermanos, está hablando de poner todas las reglas de una ciudad. Al punto de decirle, tú vas a juzgar, pon jueces. Ya no era solamente el templo, sino acá, tú vas a administrar. Y si merece pena de muerte, tú la vas a ejecutar. Y si es destierro, tú lo vas a ejecutar. Le dio pleno poder. No para que administre solamente la casa de Jehová, o sea, el templo, sino que administre la ciudad. Toda la ciudad. Para eso, ¿qué hacen falta? Los muros, todo lo demás. Construir la ciudad y administrarla con juicio. Así que, hermanos, ahí con esta orden se cumple ya la especificación de la profecía. En otras palabras, a Esdras se le dio pleno poder para administrar una ciudad, no solamente para dirigir un servicio de culto. Al comienzo pareciera, lleven sacrificios, hagan libaciones, ofrezcan tributos, los diezmos, hagan la casa del servicio de Jehová, en fin, todo. Y uno diría, bueno, hasta acá nomás. No, ahora se extiende, ahora todo, con pena de muerte incluso. Así que, hermanos, resumiendo, estos textos de Esdras 7, versículos 25-26 son muy importantes para comprender la orden real de Daniel 9, que se daría para edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, para que se administre justicia. ¿Sí? ¿Aprendemos algo de Esdras? Quisiera, hermanos, leerles del espíritu de la profecía. Es el capítulo 50 de Profetas y Reyes. Es un capítulo que recomendamos que se lea. Buenísimo, hermanos. Recuerden, ¿cómo hacer, mis hermanos? Ustedes están acá y ¿qué no quisiera que los demás hermanos
de nuestra iglesia, aún de todos los hermanos que están en la distancia, se graben estas palabras en el corazón. Si queremos un moderno revivamiento y reforma, vayamos a las bases. No inventemos nada nuevo. Sigamos las instrucciones. Están en la palabra de Dios. Aprendamos de otros que ya atravesaron el mismo camino que estamos atravesando nosotros. Este servidor anhela que tengamos estudios de Nehemías, todo el libro de Nehemías, y más con las citas, los 19 artículos del Espíritu de la Profecía. Ya es un regalo, es un bonus, que nos enriquecería muchísimo, junto con el texto bíblico. Pero hermanos, tenemos que estar presentes para ello. Y cuanto más vengamos los hermanos y escuchemos lo que vamos a escuchar del Espíritu de la Profecía. ¿Quién es este Esdras? Luego veríamos quién es Nehemías. Estos dos hicieron una revolución en su época, aunque Artajerjes, su rey, iba y venía. Hubo grandes, Zorobabel y Josué, sacerdotes, ahora vamos a leer, grandes. En ese tiempo aparecieron profetas contemporáneos que fueron Ageo, el mayor, viejito, y Zacarías, el más joven. Y los mensajes de ambos, hermanos, wow, estremecen. Los libros de Zacarías, de Ageo y aún de Malaquías, tiene que ver con ese tiempo. Malaquías mayormente con el tiempo de Nehemías, que es un poquito después. Pero los otros dos, Ageo y Zacarías, con los dos grandes personajes. Zorobabel, gobernador, Josué, sacerdote. Unos 60 a 70 años después aparece Esdras. Vamos a leer ahora. Y también, otra vez, el político va a ser Nehemías, el sacerdote Esdras. Grandes personajes, como lo fueron Zorobabel y Josué. Mis hermanos, Dios les hablaba a ellos. Dios nos habla ahora. Queremos que haya cambios, sigamos las instrucciones. Leo entonces, escuchemos. Capítulo 50 de Profetas y Reyes. Como 70 años después que regresó la primera compañía de desterrados bajo la dirección de Zorobabel y Josué, si esto va del año 537 a.C., recuerden que ese es el primer edicto de Ciro, réstenle 70 años. Y entonces estamos hablando del 460, 467 aproximadamente. Artajerjes Longímano subió al trono de Medio Persia, en verdad subió en el 465. El nombre de este rey está relacionado con la historia sagrada por una serie de providencias notables. Durante su reinado vivieron e hicieron su obra Esdras y Nehemías, nuestros héroes. Él fue quien en el 457 a.C. promulgó el tercero y último decreto para la restauración de Jerusalén. Durante su reinado se produjo el regreso de una compañía de judíos bajo la dirección de Esdras. Fue terminada por Nehemías y sus colaboradores la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Se reorganizaron los servicios del templo y grandes reformas religiosas fueron instituidas por Esdras y Nehemías. Durante su largo reinado de Artajerjes, demostró con frecuencia que favorecía al pueblo de Dios. Y en sus apreciados amigos judíos, Esdras y Nehemías, reconocía hombres designados y levantados por Dios para hacer una obra especial. Lo experimentado por Esdras mientras vivía entre los judíos que permanecieron en Babilonia era tan singular que atrajo la atención favorable del rey Artajerjes, con quien habló libremente acerca del poder del Dios del cielo y del propósito divino de hacer volver a los judíos a Jerusalén. Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Se familiarizó además con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino medo-persa. El hombre tenía conocimiento de lo que el enemigo enseñaba, se lo instruyó, él sabía, pero tenía conocimiento de la ley de Jehová. Pero no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios, deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina. De manera que había aplicado su corazón a la búsqueda de la ley de Jehová y practicarla. Leemos Esdras capítulo 7, versículo 10. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Otra vez, Esdras 7, 10. Era un hombre erudito. Esto lo va a decir así el rey Artajerjes en el versículo 12. Pero leamos el 10 primero.
porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y miremos en el versículo 12 cómo Artajerjes el rey consideraba a Esdras. Dice allí, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, que le da el saludo paz a Esdras. Tenía buena opinión de los hombres. Esdras, un hombre consagrado. Así tiene que pasar en nuestros días, hermanos. Tenemos que estar instruidos. Pero como dice el texto acá, que él buscaba diligentemente la ley de Jehová para cumplirla, cumplir los mandamientos y aún enseñarlos. No solamente quedarse con conocimiento, sino compartirlo. Y Dios lo utilizó porque hizo una gran reforma. Leo más todavía, un poquito más. Esto le indujo a estudiar diligentemente la historia del pueblo de Dios, según estaba registrada en los escritos de los profetas y reyes. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuera destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. Esdras meditó en forma especial en lo experimentado por Israel desde el tiempo que fue hecha la promesa a Abraham. Estudió las instrucciones dadas en el monte Sinaí y durante el largo plazo de las peregrinaciones por el desierto. A medida que aprendía cada vez más acerca de cómo Dios había obrado con sus hijos y comprendía mejor el carácter sagrado de la ley dada en el Sinaí, Esdras sentía que se le conmovía el corazón. Y miremos esto, hermanos. Experimentó una conversión nueva y cabal y resolvió dominar los anales de la historia sagrada con el fin de utilizar este conocimiento para beneficiar e ilustrar a su pueblo. Y hermanos, así como Esdras sucede con Nehemías. Conoce a fondo la historia y en el caso de Nehemías se ve, como en el capítulo 13, que en su momento vamos a estudiar Nehemías, hermanos, pues ya vamos a llegar a Nehemías, pero antes con esta introducción de Esdras. Cómo Nehemías cita la historia sagrada, por ejemplo, con el caso de los matrimonios mixtos, Nehemías capítulo 13. ¿Acaso ustedes se olvidaron lo que le pasó a Salomón por haberse mezclado con mujeres paganas? ¿Cómo le fue a él y luego a nosotros? Y ustedes siguen haciendo lo mismo. Lo mismo, hermanos, con la violación del sábado, también Nehemías capítulo 13. Y ustedes añaden ira, sabiendo lo que nos ha pasado, y entonces cita la historia. En otras palabras, hermanos, conocer la historia sagrada, estudiar los libros de la Biblia y luego enseñarlos, aplicarlos. No cometamos los errores que cometieron los antiguos. ¿Saben, hermanos? Les cuento, Esdras se encontró con nueva generación, gente que ya no hablaba hebreo. Hablaban otro idioma, el arameo. Y a la hora de exponer la Biblia, había gente que no entendía. ¿Qué hizo Esdras con esa gente? Abrimos Nehemías capítulo 8. Abramos pues. Desde el versículo 1 leemos: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hermanos, leer la Biblia. ¿Por qué, si en nuestro caso tuviéramos que leer los escritos del Espíritu de la profecía, aguantaríamos? Alguien diría: pastor, está leyendo, yo ya no aguanto. Bueno, él leyó no solamente por su entusiasmo, veía que ahí estaba la verdad. Aprecien, hermano, vamos a leerlo, a leerlo. Esdras le ponía fuego a la lectura, lo que él quería impartir a todos los oyentes. Se habían reunido, como dice el texto, como un solo hombre, todos, escuchen, esto es Dios el que habla. Y entonces se pone a hablar, pero aquí que había gente que no entendía. A ver, ¿qué hace Esdras? Versículo 4. Y el escriba Esdras, o el sacerdote, es igual, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha,
Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadán, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Dios va a hablar. Y era leer, hermanos, de corrido, Éxodo, Levítico, Números. ¿Quién sabe qué lecturas? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondía, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, y esta, hermanos, es gente preciosa. Miremos. Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, el otro héroe, y sacerdote Esdras, los dos grandes hermanos, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, ¿cuándo llegará ese día? ¿Llegará ese día? Busquémoslo, hermanos, que lloremos cuando se lean las historias de la Biblia. En lugar, hermanos, de a veces dormirnos, o ustedes también podemos estar cansados, pero ponerle el sentido y entenderlo, y hermanos, decir amén. Y la gente lloraba, porque se estaba reconstruyendo la ciudad, ya era oficialmente decir, ok, aquí ya están todos los muros, empezamos a movernos. Y estos dos grandes hermanos, Esdras y Nehemías, estaban allí dirigiendo toda la reunión. Y Esdras se acompañó de sus líderes a los costados, puso tanto a uno y a otro lado, él se puso en alto para que todos escucharan y distribuyó gente para que les den sentido, algunos que no podían entender. Que si hablaban el puro arameo, entonces él estaba hablando el hebreo. Ok, tradúzcanle, que le entienda. ¿Cuántos hermanos hay a veces que no entienden español, hablan inglés? Entonces alguien que pueda traducir para que le dé sentido. Y así se entiende y ya queda el mensaje. Porque hermanos, cuando se entiende la palabra de Dios, uno sabe que tiene una conexión con el Creador, le va a obedecer, lo ama porque entiende la palabra. Y entonces Dios le da sus exigencias, su mensaje, su amonestación, y el hombre está dispuesto a obedecer, le sigue. Avanzo un poquito más con esta lectura del espíritu de la profecía. Esdras procuró preparar su corazón para la obra que, según creía, le aguardaba. Buscaba fervientemente a Dios a fin de ser sabio maestro en Israel. Y mientras aprendía a someter su espíritu y su voluntad al dominio divino. Porque, hermanos, para poder dominar, ¿qué hace falta? Para poder gobernar, ¿hace falta? Ser gobernado, saberse gobernado, ser humilde, entender el oficio, para poder guiar, el ser guiado. Mientras aprendía a someter su espíritu y su voluntad al dominio divino, se fueron incorporando a su vida los principios de la santificación verdadera, que en años ulteriores ejercieron una influencia modeladora, no solo en los jóvenes que procuraban sus instrucciones, las de Esdras, sino también en todos los que estaban asociados con él. Dios escogió a Esdras para que fuese instrumento del bien para Israel y para que pudiese honrar al sacerdocio, cuya gloria había quedado muy eclipsada durante el cautiverio. Esdras se desarrolló en un hombre de conocimientos extraordinarios y llegó a ser escriba diligente en la ley de Jehová. Estas cualidades hicieron de él un hombre eminente en el reino medo-persa. ¿No querríamos esto, hermanos? Un hombre de fe, un hombre que transmite a otros lo que tiene su experiencia. Fíjense para leer un versículo, uno más. Voy a invitar a que vayamos en el libro de Esdras. Capítulo 8. Cómo él inspira aún al mismo rey. Capítulo 8, 21 de Esdras, leemos. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava,
para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Veis qué pasó acá? Esdras que tiene vergüenza, si era respetado, si era apreciado por el rey, que surgió su orgullo. No, hermanos, leamos atentamente. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, por lo que Él no le pidió ayuda, protección, una cohorte de soldados al rey que lo protegiera en su viaje a Jerusalén. Miren más, versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. ¿Se ve, hermanos? El hombre no va a pedir ayuda al rey, no tanto porque tuviera el orgullo. No, él había predicado al rey palabras bonitas. Dios protege a los hijos que le obedecen, mas su poder está contra los que le son rebeldes. Y le predicaba. Y ahora buscar ayuda. Pues Esdras le dijo al rey: yo agradezco el ofrecimiento de que tú me proveas gente de a caballo que nos proteja, pero ya le hemos pedido a Dios. Confiamos en Él. Hemos ayunado. Y el rey pues miró a este sacerdote. Y así fue. Fueron con niños en un viaje largo, sin protección. Pero Dios los cuidó. Y fue un testimonio para el rey. Así deberíamos ser, hermanos. Testificar. Ser luz para aquellos que necesitan ver luz de nuestros labios, de nuestra conducta. Ese era Esdras. Así era la forma en cómo él se movía con su rey Artajerjes. Así fue Nehemías, que era copero del mismo rey Artajerjes. Recordemos, ese es el oficio de uno y otro. Y también la forma en cómo él le predicó. 2 hombres de Dios. Y culmino. Llegó a ser Esdras un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos le rodeaban. Durante los años restantes de su vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo-Persia como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió ¿en qué? En enseñar, por precepto y por ejemplo. A medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. ¿Por qué no traer esos hombres a nuestros días, hermanos? Esa es la propuesta que yo quisiera hacer. Que estas lecturas, estos estudios de Esdras, Nehemías, los tengamos acá. Fueron los hombres ideales, adecuados, idóneos para mover a toda la comunidad, para levantar los muros, para terminar, ya el templo ya estaba edificado, pero ahora activar los servicios y luego completar la construcción de los muros y ejercer la justicia, aplicar los juicios como juez y hacer las reformas, los 2 hombres, el político y el religioso, combinados ambos, bajo una teocracia, esto es, Dios es el rey absoluto con sus mandamientos, los de Moisés, que hagan caso uno y otro. Hoy no estamos en teocracia, estamos en democracia. Por lo que se recomienda que estén separados siempre, la política y la religión. Pero en aquel tiempo, hermanos, bajo la teocracia, los 2 tenían que estar combinados obedeciendo a Dios. Y así fueron uno y otro, nuestros grandes hombres. Vamos, hermanos, a concluir pidiendo una bendición al Señor en oración. Que Dios también tenga misericordia con nosotros, que nos envíen los Esdras y los Nehemías correspondientes. Que estas lecturas, es la forma de tenerlos acá, hermanos. No es tanto que venga un individuo por acá, transponga la mano. Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras.
y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas.